Hola, buenas tardes para todos, hermanos y hermanas, en este día maravilloso que el Señor nos ha dado. Estamos felices, estamos contentos, porque tenemos un Dios vivo, un Dios que quiere salvar nuestras almas. Bendecimos a nuestro Dios, aquel Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual, pues, por su misericordia estamos de pie. Amén. Y estamos aquí, el hermano Daniel y yo, para compartir un día más estos estudios que están trayendo bendición a las almas del Señor. Amén. A todo el que ve estos vídeos. Amén. Que estos estudios que se están transmitiendo para la gloria y honra de Dios. Y seguimos adelante, ¿verdad? Para que ustedes también se edifiquen, amén, de estos estudios maravillosos y preciosos que el Señor pues está trayendo, amén. Y vamos a empezar, amén, otro estudio más para la gloria de Dios, amén, que es, vamos a estar predicando en este día los 144.000 y los 2 testigos, amén. Y empezamos el estudio para la gloria y honra para Dios. Y aquí está el hermano Daniel, que se va a presentar un día más también, amén, en este canal, amén. Que Dios os bendiga, hermano, y que aprovechen este día. Amén, que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas, que Dios bendiga y guarde la iglesia del Señor. Y como ha dicho el hermano, estaremos hoy trayendo 2 estudios. El primero estarán siendo los 144.000, si van a predicar el Evangelio o no, ¿verdad? Porque escuchamos por muchos lugares que se va a predicar, ¿verdad?, el Evangelio en plena gran tribulación, y que 144.000 van a salir a predicar el Evangelio. Hoy estaremos viendo, a la luz de la palabra, si es así o no es así, como se está, amén, diciendo. Y el segundo estudio, amén, detrás de este, será el de los 2 testigos, amén, buscando la identidad de los 2 testigos, amén, y cuál es el propósito que ellos, amén, van a tener. Así que reciban un fuerte, amén, saludo y abrazo, amén. Mi nombre es Daniel, como ya me conocéis, ¿verdad? Y también tenemos, pues, el teléfono ya, ¿verdad?, que hemos podido ya, pues, coger, ¿verdad? Tengo aquí el teléfono a contactar, los que quieran contactar conmigo y con el hermano, para cualquier pregunta, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Amén. Cualquier inquietud que tengáis, ¿vale?, cualquier pregunta, podéis contactar, ¿vale? Y el teléfono es 611 71 40 53. Repito, el teléfono a contactar por vía WhatsApp, ¿vale? Es vía solamente WhatsApp, amén, ¿vale? Que vamos a estar contestando, amén, supliendo esa necesidad en el pueblo del Señor, porque yo y el hermano hemos visto esa necesidad, ¿no?, ¿verdad?, que hay en el pueblo del Señor. Y cualquier preguntita que no entendáis, amén, o que queráis hacernos con relación a la palabra del Señor, podéis contactar, ¿vale?, al teléfono 611 71 40 53, ¿vale?, por vía WhatsApp. Lo estaremos igualmente diciendo a lo largo del estudio, amén, para que las almas se puedan poner en contacto, amén, y puedan preguntar cualquier inquietud que tengáis, amén, o algo que no podéis entender, amén, de lo que estamos trayendo a la luz de la palabra del Señor, supliendo siempre vuestra necesidad. Así que, pues, vamos a hablar, José, amén, para comenzar, amén, el estudio. Será un estudio, estoy seguro, de mucha bendición, ¿verdad, José? Amén. Para que las almas se puedan edificar, ¿verdad? Así que, pues, que Dios bendiga la iglesia, amén. Un fuerte abrazo, amén, de parte de los 2 hermanos que están aquí, los 2 servidores, amén, para poder llevar, amén, a cabo una misma función, amén, que la palabra del Señor corra y que sea glorificada, y el exaltado, amén, siempre sea el Señor, amén. Amén. Así que, pues nada, vamos a comenzar con una oración. El hermano José nos va a dirigir, amén, para comenzar ya el estudio. Amén. Amado Dios, Señor mío y Dios mío, Padre, amén, Señor, te damos gracias, en esta Señor. tarde, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor, Padre mío y Dios mío. Padre, poniendo, Señor, Padre mío, primeramente, Señor, Padre mío, en tus manos, nuestras vidas, Señor, para que seas tú dirigiéndonos y guiándonos, Señor, Padre mío, Dios mío, Padre, poniendo, Señor, este estudio en tus manos, Señor, Padre mío, Dios mío, tu palabra santa, Señor, amado mío y Dios mío, Padre, la gloria, altísimo Dios, que ella corra y sea glorificada, Señor, y que ella cumpla el propósito para el cual ella, Señor, ha sido enviada, Señor, Padre mío, Dios mío, Padre, la gloria, altísimo Dios, que es, Señor, hacer nacer, Señor, a las almas, Señor, Padre mío, edificar, Señor, a las almas, Señor, Padre mío y Dios mío, para la gloria, altísimo Dios, Señor mío y Dios mío, consolar a las almas, Señor, tu palabra, Señor, Padre mío y Dios mío. Gracias te damos y te bendecimos por un día más, Señor, Padre mío y Dios mío, que estamos, Señor, Padre mío, haciendo la obra tuya, Señor, Padre mío y Dios mío, para que tú seas glorificado, Señor, Padre mío y Dios mío, Padre, de la gloria, altísimo Dios, para nosotros una honra, Señor, Padre mío, que estemos aquí transmitiendo, Señor, Padre
mío, Dios mío, Padre, santa palabra, tu santa palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, Padre mío, Dios mío, sabiendo que no somos merecedores de nada, Señor, Padre mío, Dios mío. Si estamos de pie por tu gracia, Señor, Padre mío, Dios mío. Y por tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Y amén y amén. Así que vamos a comenzar, amén. Amén, gloria a Dios. Para la gloria del Señor, todos los que nos van a estar viendo, amén. Como yo siempre le decimos, suscríbase, amén. No lo hacemos, amén, para que nos siga la gente, sino para que siga las enseñanzas de Jesucristo, amén. Amén. Porque la verdad que se puede pues, malinterpretar. Cuando hablamos de suscribirse, no es para nosotros tener el protagonismo, sino para que puedan seguir estos estudios, amén, que creo que son de mucha bendición para las almas. Y más que nada, cuando traigamos los estudios y los estaremos subiendo al canal del hermano, pues la gente, ¿verdad?, cuando se suscriba, le pueda llegar estos estudios y puedan seguir, amén, las enseñanzas del Señor, amén. Simplemente es por ese motivo, porque nos preocupamos, amén, de corazón de las almas del Señor, porque yo creo que el que conoce la verdad debe de predicarla, amén, pues le guste al que no le guste, pero hay que predicar la verdad, amén. Y amén, es así, y Pablo decía, creí por lo cual hablé. Si yo he creído una cosa que es así, hay que predicarla, amén. Amén. Así que no podemos tampoco tener temor, amén, ni tampoco amedrentarnos, amén, José, ¿verdad?, de nadie, porque el Señor es el que nos respalda, el que está con nosotros, y que siempre lo hagamos con el amor del Señor y sin nunca ofender, ¿verdad?, las almas del Señor, amén. Siempre predicar con el amor y con el respeto, amén, que el Señor nos ha enseñado, amén. Así que pues, que Dios bendiga, amén, a toda su audiencia, que se puedan suscribir ahí al canal del hermano, amén, y les puedan llegar todos estos estudios. Estaremos también trayendo, si Dios quiere, José, ¿verdad?, ya el mes próximo, en el canal del hermano, estaremos trayendo también los lunes, amén, estaremos trayendo más estudios, amén, en cuanto a estudios, por ejemplo, del bautismo del Espíritu Santo, si es salvación o no en la gran tribulación, si el diezmo es bíblico o no bíblico para el tiempo de hoy. Estaremos trayendo estudios de los dones del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, lo que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Estaremos explicando sobre el infierno, el lago de fuego, amén, si son iguales o no, amén, sobre el reinado milenial, bueno, muchos estudios, amén, que van a ser de muchísima bendición, amén. Así amén, que Dios bendiga a la iglesia. Vamos a estar, amén, trayendo ahora, vamos a empezar con el estudio de los 144.000, amén. Y lo único que lo encontramos, amén, los 144.000 va a ser, José, solamente en el libro de Apocalipsis, amén. Vamos a estar estudiando, amén, los 144.000, porque si ha estado, José, ¿verdad? No por nada, pero tú cuando pones un video o escuchas cualquier predicación, lo que te enseña hoy en día que los 144.000 van a predicar. De hecho, hay una película, si no me equivoco, se llama Late Behind, que es Dejados Atrás, que ponen a los 144.000 en una pantalla de cine, amén, predicando el Evangelio, les pusieron. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir yo con esto? Que el que no conozca la palabra del Señor ve esa película y piensa que hay salvación, ¿verdad?, en la tribulación, y que los 144.000, perdona, se van a poner a predicar el Evangelio. Claro, y el que lo cree y lo da por bueno, amén, pues va a ser engañado. Entonces, tenemos que entender, amén, quiénes son los 144.000, amén, y si van a predicar o no el Evangelio, amén. Yo te invito a que tengas ahí en tu casa un tiempo y que apuntes los textos bíblicos, amén, y que nos sigas, amén, texto por texto. Así que vamos a comenzar, José, Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Amén, gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Amén, excelente. Pues ahí, mira, también queremos enfatizar una cosa cuando dice también el apóstol Juan, amén, que se le da a conocer lo que es la revelación del Apocalipsis, ¿verdad? Dice, después de esto, amén, vi a 4 ángeles. Cuando hablamos después de esto es orden de evento. ¿Qué quiere decir? Amén, que después de los primeros 5 sellos, ya el apóstol Juan ve cómo van a hacer una función, amén, unos ángeles, amén, que es sellar a los 144.000. Cuando hablamos después de esto, miré, o después de esto, quiere decir orden de eventos, amén. A los 144.000 los van a sellar entre el 6º y 7º sello, amén. Si te das cuenta y vas conmigo a la palabra del Señor, ¿verdad?, y lo ves en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, se empiezan a abrir los sellos. Pues a los 144.000 los sellan después del 6º sello. Por eso dice Juan, después de esto vi 4 ángeles, o sea, orden de eventos. Antes de que empiecen a sellarlos, ya estaban, ¿qué?, dándose los juicios en la tierra, amén. Pues José, cuando puedas, sigue. El versículo 2. Amén. Dice, vi también
a otro ángel que subía desde el sol, ¿De dónde sale el sol? de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo. Del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Amén. Aquí vemos algo muy importante, amén, que aquí dice Juan el apóstol, amén, que vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Es un quinto ángel. Hay 4 ángeles y un quinto ángel sube de donde sale el sol. Pero este quinto ángel tiene una función y le va a decir a los 4 ángeles que no hagan daño todavía a la tierra hasta que hayamos sellado. O sea que este quinto ángel viene acompañado de más ángeles para hacer una función, amén, de sellar, amén, a 144.000. Y es literal. Si multiplicas y sacas ahí en tu casa 12.000 por 12, te va a dar 144.000. Amén. Y también una cosa muy importante, que si estaría aquí la tierra en este momento el Espíritu Santo, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿por qué no lo selló él? Porque si hoy en día el que sella es el Espíritu Santo, Efesios 1:13, el que sella hoy en día es el Espíritu Santo. Entonces quiero que José nos busque Efesios, por favor, 1:13, amén, para poder ver que el que sella a día de hoy es el Espíritu Santo. Pero si lo están sellando los ángeles, ¿por qué no lo hace el Espíritu Santo? Pues porque se fue de la tierra. Amén. 1:13. Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Pablo le habla a la iglesia en Éfeso, dice que habiendo creído en él, amén, el evangelio de vuestra salvación, amén, habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces vemos que ahora, amén, en este tiempo, el que sella es el Espíritu Santo. Pero en la tribulación, amén, lo van a hacer los ángeles. Eso también nos está arrojando también un poquito de luz. Y en cuanto al evangelio, hoy se predica por el Espíritu Santo. Entonces, el que convence hoy de pecado, justicia y de juicio es el Espíritu Santo. San Juan capítulo 16, 7 y 8. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, Él convencería al mundo de pecado, 1, 2, de justicia y 3, de juicio. Entonces, hoy en día, ¿cómo se predica verdaderamente el Evangelio? Porque el que respalda el Evangelio a día de hoy es el Espíritu Santo. Entonces, ahora José nos va a buscar 1 de Pedro, José 1:12. Amén. Amén. Para poder un poquito, arrojar un poquito luz en cuanto a los 144.000, porque se está diciendo que ellos van a ser evangelistas y que van a predicar el Evangelio. Amén. Amén. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales los ángeles anhelaban mirar, amén, los cuales anhelaban mirar los ángeles. Amén. Ahora podemos ver como en 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, se predica hoy en día el Evangelio por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es quien convence de pecado, justicia y de juicio. Pero si en la gran tribulación, amén, cuando ya después del quinto sello, entre el sexto y séptimo sello, ¿verdad? Juan el apóstol está narrando y le están describiendo, amén, a 4 ángeles, amén, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra. Pero sale un quinto ángel y clama a los 4 ángeles, dice que no hagan todavía daño hasta que hayan sellado en sus frentes, dice aquí la palabra del Señor, dice, no hagáis daño a la tierra, ¿verdad? Apocalipsis 7:3 dice, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces aquí vemos otra cosa también que nos llama la atención y nos arroja luz. José dice que son judíos. Sí. Pero tengo una pregunta para la audiencia y para los hermanos. Amén. Si los judíos que están siendo sellados en la tribulación, que son los 144.000, José, iglesia que me escucha, van a predicar el Evangelio, tengo malas noticias. Porque los judíos, a día de hoy, por el Evangelio, son enemigos. Entonces tengo una pregunta. Si los judíos, los 144.000, van a predicar el Evangelio en la gran tribulación, pero a la misma vez son enemigos del Evangelio, ¿cómo eso lo podemos, amén, digerir? Porque si a la vez que son enemigos del Evangelio y a la vez lo están predicando, es contradictorio, porque los judíos son enemigos
del Evangelio por causa nuestra, pero amados por causa de los padres. José, Amén. Romanos 11:28. Amén. Dice, así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Amén. Pablo el apóstol está diciendo con relación a su pueblo Israel. Claro está, José, queremos también él y yo también dar esta pequeña, amén, este pequeño detalle, que si un judío hoy viene a Jesucristo, entra al nuevo pacto y el velo igualmente cae. Pero hoy en día los judíos que están en Israel, ¿verdad?, que no creen en el Mesías, amén, que están esperando a su Mesías, que es cuando venga el anticristo, le reciban y ya el Señor ya con su pueblo Israel trate con ellos en la tribulación. Porque ahora después vamos a estar explicando los dos testigos, amén, con qué propósito van a venir a esta tierra. Amén. Entonces, tenemos también aquí algo que choca. En Romanos 11:28 dice que los judíos son enemigos, amén, en cuanto al Evangelio. Pero si ponemos a los 144.000 que son judíos predicando el Evangelio en la tribulación, entonces choca. Sí, Uno, son enemigos. Dos, no va a estar aquí el Espíritu Santo en la tierra, porque el que sella hoy en día es el Espíritu Santo. Efesios 1, amén, 13. Amén, así es. 3, amén. Cuando venga la gran tribulación, amén, gloria a Dios, no va a estar ya aquí el Espíritu Santo convenciendo de pecado, justicia y de juicio. Los judíos son enemigos en cuanto al Evangelio. 3, terminó lo que es la plenitud de los gentiles, amén, en el arrebatamiento. Romanos 11:25. Pablo decía hasta que haya entrado la plenitud. Cuando se termine de completar en el arrebatamiento la salvación para los gentiles, cuando ya llegue a lo máximo, se completa, entonces ya Dios vuelve a trabajar con su pueblo Israel. Entonces, 3, 4, Dios después del arrebatamiento de la iglesia va a enviar un poder de engaño con el fin que sean todos condenados. Eso lo vamos a ver ahora en segunda de Tesalonicenses, amén, capítulo 2, de 8 al 12. ¿Por qué predico esto? Es para poder explicar a la audiencia el por qué los 144.000 no van a predicar el Evangelio en la tribulación, porque eso contrarresta lo que la palabra del Señor, amén, nos enseña. Entonces, yo y José, amén, no estamos por encima de la palabra, estamos por debajo de lo que la palabra diga. Pero hoy lo que lastimosamente, hermano, queremos, hermano, llevar, hermano, a la gente a lo que nosotros creemos y pensamos. Pero no es así, hermano. Tenemos que llevar a la gente a lo que la palabra de Dios eso enseña, amén, y lo que la Biblia respalde. Porque la máxima autoridad, hermano José y hermanos, es la palabra del Señor. Amén, no es José ni yo. Lo que yo y José estamos predicando aquí, si no va conforme a la Biblia, no lo reciba. No lo reciba. Pero estamos mostrando aquí citas por la palabra. Ahora, 4. Dios después del arrebatamiento va a enviar un poder de engaño con el fin que sean todos condenados. O sea, después del arrebatamiento se cierra la puerta en la palabra de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1 al 13, vino el esposo y se cerró la puerta. Apocalipsis 3, 7, yo soy el que cierra, nadie abre, abre y nadie cierra. Entonces, si el Señor en el arrebatamiento cierra una puerta, ¿quién soy yo para poder abrirla? José. Nadie. No. Ahora, vale el hermano en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 12, una cosa muy importante que anotéis ahí, lo que estáis, los hermanos que van a estar viendo este estudio, amén, cómo el Señor, después del arrebatamiento, cuando se manifieste el anticristo, va a enviar un poder de engaño con el fin que sean todos condenados. Amén. Amén. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gloria a Dios. Mira, del versículo 8 que ha leído el hermano hasta el 12, Pablo, amén, vamos a estar ahí explicando, amén, desgranando esos 4 textos que son muy importantes. Pablo dice, y entonces se manifestará el anticristo, aquel inicuo, hablando del anticristo. Sí. Entonces pasó una cosa, se fue de la tierra lo que detenía su manifestación. ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? Pues en la iglesia, amén. Entonces, si se fue el Espíritu Santo, se fue con él el cuerpo que es la iglesia, amén. Transformó el Espíritu, el cuerpo que es la iglesia, y se la llevó a la presencia del Señor, amén. Ahí se cumplió el arrebatamiento. En el versículo 8 se manifestó ya el anticristo, amén. Lo que lo detenía fue quitado. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y va a destruir con el resplandor
de la venida de Cristo a la tierra. Dice, con todo engaño, ¿verdad? Y con señales y prodigios de mentira, amén, engañando. Dice que los que no creyeron ahora a la verdad, ni recibieron ese amor, amén, de la salvación, que es por la palabra de Dios, amén, y se complacieron en la injusticia, Dios mismo les va a enviar un poder de engaño con el propósito y, amén, y con el fin que sean todos condenados. Amén, porque no recibieron el amor de la verdad. Me explico, a día de hoy, todos aquellos, amén, verdad, que no reciben el amor de la verdad por la palabra, amén, que no creen a Jesucristo, amén, y se complacen en su propia injusticia, amén, llega el arrebatamiento, vino el Señor, se llevó la novia, y todos los que se quedaron, dice la palabra del Señor, que Dios les va a enviar un poder de engaño con el fin de que sean todos, ¿qué? Condenados. Eso no lo digo yo, ni tampoco Joselito, lo dice Amén. la palabra del Señor. O sea, sobre todos los gentiles, todas las naciones, Dios va a enviar un poder de engaño, con el fin de que sean todos condenados. Ahora entramos en el cuarto punto. Si Dios va a enviar un poder de engaño, con el fin de que sean todos condenados, la pregunta que yo me haría a mí mismo, ¿cómo relaciono a los 144.000? Uno, siendo enemigos del Evangelio. Ya choca. Dos, se fue de la tierra el Espíritu Santo, quien convenció de pecado, justicia y de juicio. Tres, se cumplió la plenitud de los gentiles. Y cuatro, Dios envía un poder de engaño con el fin que sean todos condenados. Entonces la función de los 144.000 se desvanece como el agua. O sea que los 144.000, la función que se les está atribuyendo hoy por la palabra del Señor, yo no lo creo. No lo creo. Amén. Amén, así es. No lo creo. Porque si se va a predicar el Evangelio en la tribulación, la pregunta que nos tenemos que hacer seriamente es por qué Dios va a enviar un poder de engaño con el fin de que sean todos condenados. ¿Sabe por qué? Porque terminó el tiempo de gracia para el gentil. Sí. Lo que tenemos que entender es que hay dos pueblos, que Israel entró en endurecimiento en parte. Amén. O sea que el Señor no ha desechado a su pueblo Israel, al cual antes conoció, dice Pablo. Amén. Simplemente que cuando vino el Señor a los suyos no le recibieron. San Juan 1:11. ¿Qué es lo que dice la Biblia también? Amén. Se fueron tras una ley de justicia por obras y tropezaron en la piedra siendo desobedientes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a día de hoy Dios envió un espíritu de estupor a la nación de Israel. Romanos 11:8. ¿Qué es lo que pasa? Que Israel tiene un tiempo de restauración. Y eso es lo que no hemos podido ver, que es en la última semana del profeta Daniel, cuando el Señor trabaje y trate con su pueblo Israel. Y estamos dando una pequeña introducción para el estudio de los dos testigos. Que esto va a arrojar mucha luz, amén, y lo estamos dando un poquito por encima, porque el Señor en la tribulación, ¿con quién va a tratar? Con su pueblo Israel. La salvación en la tribulación es con Israel, amén, es con Israel. Romanos 11:25, cuando haya entrado José, dice la palabra del Señor, la plenitud de los gentiles, amén, dice Pablo, después el Señor, entonces todo Israel será salvo. Cuando ya termine, cuando se cumpla en el arrebatamiento, amén, se completa la salvación para los gentiles, después, entonces se manifiesta el anticristo, confirma un pacto, amén, con Palestina, con Israel, con más países árabes de alrededor, Daniel 9:27, con muchos, amén, y ahí es cuando Dios trata otra vez con su pueblo Israel, amén. Gloria a Dios. Entonces seguimos con el estudio de los 144.000. José, estamos ahora ya pues leyendo el versículo, amén, 5. El 5 de Apocalipsis. 7:5. Sí, muy bien. Amén. Dice, de la tribu de Judá, 12.000. De la tribu de Rubén, 12.000. De la tribu de Gad, 12.000. De la tribu de Aser, 12.000. De la tribu de Netalí, 12.000, de la tribu de Manasés, 12.000, y de la tribu de Simeón, 12.000, de la tribu de Leví, 12.000, de la tribu de Isaacar, 12.000, de la tribu de Zabulón, 12.000, y de la tribu de José, 12.000, de la tribu de Benjamín, 12.000. Amén. O sea, entonces, que de cada tribu, 12.000. 12.000. O sea que está enseñando a 12.000, amén, por cada tribu. En total son 144.000. Entonces, estamos ya viendo un poquito de claridad en cuanto a los 144.000. Los está sellando en la gran tribulación. Los ángeles. No está aquí ya el Espíritu Santo. Porque si estuviese en la tierra, estaría sellando él. Porque el que sella hoy es el Espíritu Santo. Y sella tanto a judíos como a gentiles. Porque en Cristo ya no hay judío ni griego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si estuviese el Espíritu Santo en la tribulación, amén, cuando los ángeles van a sellar,
tenemos algo que te pone también en claro. No está aquí ya el Espíritu Santo. Por ende, los 144.000 son sellados por los ángeles. Estamos viendo por la palabra del Señor que los 144.000 en cuanto al Evangelio, porque son judíos, son enemigos. Sí, así es. Son enemigos. Entonces, no podemos poner a los 144.000 a predicar el Evangelio porque ya se fue de la tierra el Espíritu Santo, que era quien convencía de pecado, justicia y de juicio. Ahora vamos a ver más pasajes bíblicos donde nos hablen de los 144.000. Vamos, voy a leer José y yo, Apocalipsis, ¿vale? 9:1 en adelante. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta. Y vi una estrella que cayó, amén, del cielo a la tierra. Cuando habla de una estrella que cayó, se refiere a un demonio. Un ángel es un ángel de Dios. Bien, los demonios caen. Los ángeles de Dios descienden. Repito, los ángeles de Dios descienden. Y los demonios caen. José, búscame Apocalipsis 21. 21 y yo 18:1. Para poder ver que los ángeles de Dios descienden y los demonios caen. Apocalipsis 21, José. De allí... No, 21 de Apocalipsis, José. Apocalipsis. 21. Yo me fui a Génesis, perdón. 21 de Apocalipsis. Oye, pues fui para allí, para Génesis. Vamos a explicar que los ángeles de Dios descienden y los demonios son también llamados estrellas, también juntamente con los ángeles. Amén. Apocalipsis 21, José, el 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo. Amén, hasta ahí. Ha leído el hermano, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Amén. Un ángel de Dios, ¿qué hace? Desciende y dice, con la llave del abismo, pero en el 9:1 dice la Biblia, se le dio la llave del pozo. O sea que los ángeles de Dios ya vienen con la llave, vienen con la autoridad, pero a los demonios se les entrega la autoridad. Amén. Los demonios caen y los ángeles de Dios descienden. Apocalipsis 18:1 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo. Ahora Apocalipsis, José, 10:1. 10:1. Apocalipsis 10:1. Y yo Mateo 28:2. 10:1, José, de Apocalipsis. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza y sus rostros era como el sol. Amén. Otro ángel, dice ahí Apocalipsis 10:1, que descendía, un ángel del Señor. Ahora Mateo 28:2 dice, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, ¿ha visto? Y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto lo estoy un poquito yo enfatizando para que tú puedas ver que los ángeles de Dios descienden y los demonios caen. Amén. Ahora San Juan 1:51, ¿vale? Leo, rápido. San Juan 1:51. Y José que me busque Isaías 14:12. San Juan 1:51. Dice la palabra del Señor. Dice San Juan 1:51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis, dice, el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea que los ángeles de Dios suben y descienden. Amén. Ahora Isaías 14:12 hablando de Satanás. 14:12. Amén. Cuando pueda, José. Amén. ¿Cómo caíste, oh lucero? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que debilitabas las naciones. Amén. Ahí está, hasta ahí, vale. Ahí vemos como en Isaías 14:12 dice, oh, cómo caíste del cielo. O sea, los demonios son los que caen. Amén. Ahora voy otra vez a Apocalipsis 9:1. Hago esto para que podáis apuntar los textos bíblicos en vuestra casa y os podéis, amén, poder escudriñar la palabra del Señor. Apocalipsis 9:1. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta, es un ángel de Dios, ¿vale? Dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Y cómo se le llama también a los demonios? Estrellas. Acompáñame, Apocalipsis 12, amén, leo yo, amén, rápido. Apocalipsis 12:4, hablando de la caída original de Satanás, amén, cuando engañó la tercera parte de las estrellas del cielo, amén. Dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer, que es Israel, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Qué quiere decir? Que cuando dice Apocalipsis 9:1 que vio caer de Juan una estrella del cielo a la tierra, es un demonio, amén, y se le entrega la llave del pozo del abismo, pero los ángeles de Dios ya vienen con la llave en la mano, amén, es diferente, amén. Seguimos leyendo, Apocalipsis 9:1, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, o sea, un demonio, y se le dio la llave del pozo del abismo, se le dio, pero en el 20:1 dice Juan que había un ángel de Dios
con la llave del abismo. Es muy diferente, amén. Que se le dé, que ya vengan con la autoridad, amén. Eso lo tenemos también que poder también, hermano, analizar, amén. Dice la Biblia, y el 2, y abrió el pozo del abismo, amén. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. ¿Qué quiere decir? Que a los demonios se les permite, amén, dañar, amén, menos a los hombres que tenían el sello de Dios en su frente. ¿Y quiénes eran ellos? Los 144.000 que estaban todavía en la tierra. O sea, a los 144.000 los van a sellar en medio de la gran tribulación. Amén. Y ahora hemos visto que de Apocalipsis, del 7, del 1 al 8, nos habla que los ángeles, amén, tenían una función de venir a sellar a 144.000. 4 detenían, amén, los 4 puntos cardinales. Y un quinto ángel sale de donde sale el sol, amén, que viene más acompañado de más ángeles para hacer la función de sellar, amén, en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, amén. Y hemos visto también en Apocalipsis capítulo 9, del 1 al 5, amén, como también ellos también aparecen todavía en la tribulación y no les pueden hacer daño, pues estaban sellados, amén, con el sello de Dios en su frente. Y ahora vemos a los 144.000 otra vez en el capítulo 14, del 1 al 5. José, cuando puedas. Apocalipsis 14, del 1 al 5. Aquí donde ya Juan, vemos, dice ahora, cuando vale el hermano, después miré, es orden de evento. Juan, cuando José lo mira en el capítulo 7, del 1 al 8, ¿dónde lo sellan? Lo sellan en la tierra. Estaban sellándolos en la tierra. Escucha eso, en la tierra. Y ahora cuando nos lea el hermano, lo va a ver ya en el cielo. O sea que pasó algo con ellos. Fueron traspuestos, amén, como Enoc. Fueron llevados al cielo. Pasaron por un cuerpo glorificado. Amén. Amén. Sigue José, ahora, el 14:1 en adelante. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre, escrito en la frente. Amén. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de alpista que tocaban sus arpas. Amén. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Entonces, para hacerlo breve, del versículo 1 del capítulo 14, del 1 al 5, ya Juan ve ahora a los 144.000. ¿Dónde lo ve, José? En el cielo. En el cielo se ha puesto ya. Habían sido redimidos de entre los de la tierra, amén, como primicias. O sea, los 144.000 son los primeros frutos, amén, que salen de la gran tribulación como primicias para Dios y para el Cordero. Amén. Porque luego en la venida hay una siega. Entonces, los primeros frutos salen antes que se dé la venida. Amén. ¿Te das cuenta? Entonces, si nos ponemos a pensar, el Apocalipsis capítulo 7, del 1 al 8, lo sellan los ángeles en la tierra. Lo vemos luego en el capítulo 9, del 1 al 5. Ya se amén. Ya estaban ya en la tierra, amén. Y ya en el capítulo 14, del 1 al 5, ya estaban ¿dónde? En el cielo. En ningún lugar de la Biblia aparece que los 144.000 van a predicar el Evangelio. La Biblia contradice eso. La Biblia, tú sabes que la Biblia condena la brujería, la hechicería, amén. La Biblia nos habla de muchas cosas, amén. Pues la Biblia contradice totalmente que los 144.000 van a predicar el Evangelio. Porque los judíos, hemos leído en Romanos 11:28, que son enemigos por causa del Evangelio. Entonces, ¿cómo es posible que van a predicar el Evangelio si son enemigos? 2, no está aquí ya el Espíritu Santo, es quien convence de pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando te pones a pensar todas esas cosas, lo puedes analizar, José, ahí vemos
que los 144.000 no van a predicar el Evangelio. Amén, Señor. ¿Tienes alguna preguntita, José? ¿Alguna aportación? Ahí hay una aportación Sí. que dicen que los 144.000 van a predicar, pero eso está contradiciendo a lo que a Pablo se le reveló en cuanto a que el que no recibe el amor de la verdad, Amén. amén, se pierde, es condenado. Es condenado. Entonces, ¿Eso ¿cómo encaja? ¿Cómo encuadraría eso? ¿Cómo encaja, de no? que los 144.000 en la gran tribulación, Prediquen. ellos prediquen para salvación, Y luego ya a la cuando vez ya Pablo está diciendo que Dios, el Dios mismo, el Claro. Dios nuestro, envía envía un poder de engaño a Hay una ellos contradicción, para ¿no? que sean condenados. O sea, ahí hay una contradicción. una contradicción. Hay una contradicción. Una contradicción que choca, ¿no? Amén, que choca, sí. O sea que porque- después del arrebatamiento Dios envía un poder de engaño, ¿no, José? Claro, ¿Verdad? para Sean que todos sean condenados, condenados pero a la misma vez salen los 144.000 y predican el Evangelio y las naciones se salvan. Entonces Dios, si Pablo se le había revelado de que iban a predicar los 144.000, o si se había sabido que se iba, y los 144.000 iban a predicar, ¿para qué entonces Dios le manda un poder de engaño? Entonces no le manda ningún poder de engaño. No, claro, así, y deja correcto. que prediquen los 144.000 Eso para correcto. que se salven en la gran tribulación. Eso correcto. Pero entonces eso contradice a lo que a Pablo se le reveló, amén, que se le reveló a Pablo, que aquel que no recibió el amor de la verdad, ahora mismo en este tiempo de la gracia, Claro. es condenado. Dios le envía ¿qué? Un poder engañoso para que sea condenado, para que se pierda. Amén, Amén. porque no creyó en la verdad en su tiempo, que es ahora mismo en esta dispensación de la gracia. Amén. Entonces eso es contradictorio, amén, cuando se habla, cuando se dice, ¿verdad? Que Sí. y se cree y se piensa de que los 144.000 pues van a predicar en la gran tribulación. Claro, y Amén. también lo basan diciendo que hay una multitud de ropa blanca que sale de la gran tribulación. Que vamos a entrar en otro estudio, amén, que no lo voy a dar hoy, amén. Por eso te digo, suscríbete al canal y vas a conocer muchas cosas que seguramente, amén, has podido aprender mal. Porque lo que más se aprende, José, más se enseña. Entonces, mira, hay una gran multitud, amén, en Apocalipsis, en el capítulo 7, del versículo 9 al versículo 17. Bien, lo voy a aplicar por encima un poquito. Juan vio una gran multitud de todas las naciones, ¿vale? Tribu, pueblo, lengua y nación, con palmas en las manos, amén, en el capítulo 7, versículo 9. Pues ahí las personas han aludido, amén, la predicación de los 144.000, que una gran multitud de todas las naciones se va a salvar, pero no es así. Sigue leyendo, amén, y en el versículo 13 del capítulo 7 cambia totalmente, amén, la visión. En el versículo 13 dice, entonces uno de los ancianos, amén, habló diciéndome, amén, a Juan, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? La pregunta que yo hago a los hermanos, y me hago a mí mismo, ya Juan, el apóstol, pudo reconocer una gran multitud de todas las naciones. Juan dijo, yo vi y escuché el dialecto de una gran multitud de todas las naciones. La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo que ahora un anciano le pregunta a Juan, estos quiénes son y de dónde han venido? Y Juan le responde, Señor, tú lo sabes. ¿Cómo tiene sentido? No tiene sentido que Juan, ¿verdad? Esto lo estoy dando un poquito por encima para dar otro estudio más adelante. Amén. Lo dejo también en boca de las personas para que también puedan también escudriñar, amén, porque se está también predicando malamente, amén, lo que es la multitud de ropa blanca. Bien, seguimos. Entonces, del versículo 13, amén, hay un grupo diferente que estaban también delante del trono. Y el grupo que Juan no pudo identificar, si te fijas bien, no tenía palmas en las manos. Pero la gran multitud sí tenía palmas en las manos. Dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si Dios no hace acepción de personas, la pregunta es, ¿cómo que tenían palmas? Unos sí y otros no. Unos estaban de fiesta porque las palmas es fiesta. San Juan 12 y 13. Amén. Y otros estaban para que sus lágrimas vayan a ser enjuagadas. Lo estoy explicando un poquito por encima porque las personas están diciendo que una gran multitud va a salir de la gran tribulación. Eso no es así. Amén. La gran multitud que Juan está viendo en el cielo, amén, de toda nación, pueblo, tribu y lengua, en la iglesia del Señor. Amén. Que fue arrebatada, y el evento que va a llevar a la iglesia al cielo, amén, es el arrebatamiento. Que estaban con palmas. La salvación pertenece a nuestro Señor. ¿Cómo es posible que una gran multitud de todas las naciones salga de la gran tribulación cuando el hermano nos ha leído en segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, amén, del 8 al 12, que después del arrebatamiento Dios va a enviar un poder de engaño con el fin de que sean todos condenados? Entonces eso contrarresta otra vez lo que la palabra del Señor dice. ¿Sabes lo que pasa?
que hoy hay un texto, amén, que no podemos, que no llevamos a la práctica, y es una verdad, hermanos. Amén, San Juan 5:39 dice, dijo el Señor, escudriñar las escrituras. O sea, que lo que tenemos que hacer es escudriñar, amén, porque yo puedo leerme la Biblia, amén, 2 veces al año, pero sin embargo no la escudriño. Porque leer no es escudriñar. Amén, yo puedo leer mucho la Biblia, la puedo leer, amén, como una lectura, pero no la puedo escudriñar, amén. Entonces, en la multitud de Apocalipsis, que es otro estudio, amén, que vamos a estar también trayendo, amén, del capítulo 7, del 9 al 17, ahí hay 2 grupos. Los que Juan sí identifica que es una gran multitud, que estaba con palmas en las manos, es la iglesia. El evento que va a llevar, ¿verdad?, a la iglesia al cielo es el arrebatamiento. La libró de la ira venidera. Pero los que Juan no puede identificar, en verdad, que no tenían palmas en las manos, amén, habían salido de la gran tribulación. ¿Sabe quiénes son? Los mismos que entran. Los mismos que entran y salen son ellos. ¿Quiénes son? El pueblo de Israel. Amén, que va también con Daniel. Eso es otro estudio. Estoy dando unas pinceladas, José, para que también puedas ver la audiencia que ahí hay 2 grupos. Y si te pones tú a pensar y a leer en tu casa, y dices tú, es verdad, unos tenían palmas y otros no. Es que hay 2 grupos. Ahora, si yo cojo y empato la gran multitud con un grupo, claramente, pues la gran multitud sale de la gran tribulación, ¿no, José? O sea, si yo no puedo reconocer, José, hermano, iglesia, los 2 grupos, amén, del capítulo 7 de Apocalipsis, del 9 al 17, si yo no puedo reconocer esos 2 grupos, claramente una gran multitud sale de la gran tribulación. Pero es que ahí hay 2 grupos diferentes, amén, que es la gran multitud que no sale de la gran tribulación. Los que salen son los que Juan no puede identificar, amén, que son los que entraron y a la vez salieron, que son judíos. Bien, entonces, amén, pues para ya terminar el estudio de los 144.000, amén, ya Juan lo ve en el cielo y que cantaban un cántico, amén, nuevo, delante del trono. O sea, que estaban ya en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que ya a los 144.000 los llevaron ya después de la 7ª trompeta. Antes, amén, de las copas de la ira, amén. Después de la 7ª trompeta, se llevaron ya al cielo, José, hermano, a los 144.000. Pero los sellan, amén, entre el 6º y 7º sello. Pero están todavía en la tierra, amén, y lo llevan al cielo ya, Juan lo ve ya, después de la 7ª trompeta, ¿verdad? Porque las copas de la ira comienzan en Apocalipsis capítulo 16. Entonces, ¿qué lo pasa? Que son orden de evento. Y dice en el capítulo 14, versículo 1, dice Juan, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, hablando de la nueva Jerusalén, donde están los 24 ancianos, amén, y los 4 seres vivientes, amén, donde está el Señor. Entonces, ya fueron llevados los 144.000, amén, al cielo. Entonces, vemos que en la venida del Señor va a haber una siega, Mateo 24:40, uno tomado, otro dejado, y es para la casa de Israel, amén, cuando los ángeles, amén, hagan la función de segar, a uno le tomen y a otro le dejen. Entonces, hemos visto un poquito por la palabra del Señor, de un poquito, que los 144.000 no aparecen predicando el Evangelio a nadie en la tribulación. Es más, la tribulación, cuando yo leo Apocalipsis, amén, solamente me habla de Israel. Amén. La mujer y el dragón, la mujer representa a Israel en el capítulo 12, ¿verdad? Los santos que hace guerra el anticristo son la casa de Israel también, amén. Los decapitados de Apocalipsis también son también judíos, son también otro estudio que también vamos también a estar dando. ¿Hay decapitados en Apocalipsis? Sí, hay decapitados. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿quiénes son? ¿Ves? Porque si yo digo que los decapitados son gentiles, entonces yo puedo ubicarme mal, amén. Pero los decapitados que habla Apocalipsis, José, ¿quiénes son? Los judíos. Son judíos, amén, que los van a decapitar por el testimonio de Jesús, amén. Entonces estamos dando también otra pincelada. Amén. Los van a decapitar por el testimonio de Jesús. O sea que habían recibido un testimonio, amén. Amén. Ahora vamos a comenzar, sí, amén, los 2 testigos. ¿Tienes algo, Jorge, que aportar? Sí, vamos también, como está hablando de los 144.000, vamos a hablar también un poquito de, ya para terminar, vamos a hablar un poquito de la función que ellos van a hacer, los 144.000, la función que ellos van Gloria a Dios. La función que ellos van a hacer es que van a ser primicia. Amén. Amén. ¿Pero primicia de qué? Primicia de una siega mayor que va a venir al pueblo de Israel, porque sabemos que la resurrección, amén, que se va a dar, amén, en la gran tribulación, después que pase la gran tribulación, amén, es la siega al pueblo de Israel, que ellos son los que reciben la salvación. Amén. Amén. Entonces, vamos a detallar un poquito, ¿verdad?, de la función de ellos, que es que ellos van a ser primicia.
Amén. Amén. Apocalipsis. Vamos a leer el texto para que tú Apocalipsis 14. el 14, 4. Vamos a leer el 14, 4. Estos, dice, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son entonces hombres. Pues si no se contaminan con mujeres, pues son todos varones. Son todos varones. Entonces, pues si los 140, si los testigos de Jehová dicen que los de que están, ¿verdad?, llevando toda esa organización son ellos, tenemos un problema, porque aquí dice la Biblia que los sellan en la gran tribulación, 2, son todos varones. Entonces no encaja con el perfil bíblico que también dice la doctrina de los testigos de Jehová. Pero si hay algún testigo de Jehová que nos va a estar escuchando, que sepa que los 144.000 no tienen, amén, mujeres, son vírgenes, amén, y son hombres, no tienen mujeres, no se contaminaron con mujeres, amén. Dice el 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, amén, o sea, son puros. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primeros frutos para Dios y para el Cordero. Amén. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes de la venida del Señor, que es la siega, van a sacar los primeros frutos de la gran tribulación. O sea que los 144.000 son los primeros frutos que salen, amén, como primicias de la siega que viene en la venida. ¿Te da, José? Así es, así es. Así es. Así es. Pues, hermano, el teléfono a llamar, ¿verdad? 611 71 40 53. El teléfono a poderte ponerte en contacto con nosotros es 611 71 40 53. Supliendo tu necesidad. Cualquier pregunta, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier inquietud que puedas tener, hermano, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estaremos con mucho gusto de poder responder, amén, ese mensaje para poderte ayudar en lo que podamos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pues vamos a entrar, ¿no? Vamos a tocar ya los dos testigos. Vamos para allá. Vamos a tocar los dos testigos. Amén. Los dos testigos. Amén. De Apocalipsis. Amén. Unos piensan que es Enoc, Elías, otros Moisés y Elías. Amén. Pero Enoc, amén. Cuando vamos a la palabra del Señor, amén. Uno dice José que es Enoc porque lo usan, amén, como la regla, amén, pues universal, que está establecido al hombre que muera una vez y después del otro juicio. Y como los que no murieron fueron Enoc ni Elías, que serán los dos testigos. Pero Enoc no encaja en el perfil de los dos testigos. O sea, no podemos meter a Enoc porque Enoc no nos da las cualidades del perfil de uno de los testigos. Pero vamos a estar viendo por la palabra, esto no salva ni condena, pero vamos a estar viendo por la palabra que si la salvación en la gran tribulación es para Israel, tenemos que ver el propósito por el cual ellos vienen. Porque si ellos van a dar un testimonio, tienen que conocer de lo que van a testificar. Pues si José y yo vamos a comparecer ante un juez, tenemos que saber de lo que vamos a testificar. Amén. Entonces, si Enoc es uno de los testigos, y Enoc es mucho antes de la ley, tenemos un problema. Porque si la salvación es para los judíos, Enoc no testifica del Señor. Lo único que habla es en Judas, que vino el Señor con sus decenas de ángeles. Ya está. Pero Enoc, bíblicamente, no testifica, no habla nada del Señor. Pero sí la ley. Sí. Amén. La que no encaja. No encaja. Amén. Aparte de las señales que hacen estos dos testigos, amén, nos deja ver, porque el único profeta en la Biblia, el único profeta que hizo que no lloviese durante 3 años y 6 meses, el único fue Elías. Primera de Reyes, capítulo 17, 1, y Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1. Y el único que hizo convertir las aguas en sangres, ¿quién es, José? Moisés. Moisés. Pero aparte de las señales que ellos hacen, vamos a ver quiénes son estos dos testigos, porque tienen un propósito. Amén. Gracias. Así que pues, José, amén, vamos a empezar con el versículo 1 y ahí para ¿vale? Vamos a estar desgranando, amén, texto y también José también nos va a estar también aportando, amén, luz en cuanto al objetivo, pues un estudio muy importante, amén. Amén. Entonces, en el capítulo 11, versículo 1, va a empezar a leer el hermano José, y ya la iglesia aquí ya no está, ¿vale? No está aquí la iglesia ya, amén. Y vamos a empezar ya a estudiar los dos testigos. Cuando pueda, José. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a lo que adoran en él. Amén. Aquí podemos ver, José, muchas cosas que nos traen mucha luz y claridad. Dice Juan que le fue dada una caña de medir, amén, y dice, mide el templo, dice, y el altar, y a los que adoran en él. O sea, ya Juan está viendo un templo, amén, construido, está viendo adoración, amén,
y está habiendo adoración dentro del templo. Amén. Y a los que adoran en él. Entonces, ¿qué templo es este que Juan está describiendo? Pues el mismo templo que habla Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4, en el cual se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, hablando del anticristo. Entonces, el templo que está hablando aquí Juan, ¿verdad? El apóstol en el capítulo 11, 1, es el tercer templo que los judíos van a reconstruir, ¿vale? Ahora José nos va a leer también Daniel 11, 31. Amén. Daniel 11, 31 y yo Mateo 24, 15 para poder traer luz en cuanto a Apocalipsis 11, 1. Amén. Cuando pueda, José. 31. Amén. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Amén. Y pondrán la abominación desoladora. Amén. Dice ahí Daniel en el capítulo 11, versículo 31, amén, algo curioso, se levantarán de su parte, de parte del anticristo, tropas que son ejércitos, amén, dice, que van a profanar el santuario. ¿Qué santuario? El templo. El templo que ve Juan en Apocalipsis capítulo 11. Es el mismo templo, amén, amén, la misma visión, amén, en diferentes tiempos. No se contradice la palabra del Señor, amén, amén. El que la contradice es el hombre. Dios es perfecto, así amén. Es. Entonces dice Mateo 24, 15, hablando con relación a Israel en la tribulación, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo, que es el templo, la abominación desoladora de que habló Daniel el profeta, el que le entienda. Los que tienen Judea huyan a los montes. Entonces, Mateo 24, 15 va con Daniel 11, 31 y va con Apocalipsis 11, 1 y con segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Es el mismo templo y la misma función. Lo único que los 7 años, José hermano y iglesia, amén, se divide en dos partes. La primera parte es cuando comienza la construcción del tercer templo. Tenemos un estudio, ¿verdad, José? Amén. Que lo estaremos trayendo un poquito más adelante. Un estudio, y por la palabra del Señor, ¿verdad, José? Sí. Sacamos lo que son 7 meses y pico que va a durar la construcción del tercer templo. Eso lo habla Daniel, capítulo 8, amén, cuando habla del carnero y del macho cabrío, amén. Amén. Y del cuerno pequeño, que es el anticristo. Eso será también otro estudio más adelante. Tenemos un estudio, por la palabra del Señor, que sacamos que la construcción del tercer templo, amén, durará aproximadamente unos 7 meses y pico de construcción, y pico, amén. Y entonces, los primeros 7 años, amén, se dividen, o sea, los últimos 7 años se dividen en dos partes, amén. La primera parte son 3 años y medio. Y ahí es cuando comienza la construcción del tercer templo, amén, la adoración y los sacrificios. Entonces, cuando en Apocalipsis 11.1 Juan ve adoración en el templo, ¿qué estamos ahí? En la primera parte, que es cuando vienen los dos testigos. O sea, la primera parte de los últimos 7 años son los primeros 3 años y medio, que ahí es cuando vienen los dos testigos. Y ahí es cuando se sienta el anticristo, ¿verdad? Y tiene engañados a los judíos los primeros 3 años y medio, hasta la mitad de la semana, que le quita el sacrificio en el templo, ¿verdad, José? Y los sacrificios. Ahora, José, nos va a buscar San Juan, capítulo 5, versículo 43. Gloria a Dios. He venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Amén, gloria a Dios. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Eso amén. Es lo que dice ahí en el 43. Vamos a leerlo. Amén. San Juan 5, 43. Ser fiel al texto, dice. Amén, gloria a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Amén. Hablando de Dios con relación a su pueblo Israel. Dios le dice a su pueblo Israel: yo he venido en nombre de mi Padre, a su nación, y no me recibís. Pero vendrá otro en su propio nombre y a ese recibirán. ¿A quién? Al anticristo. Ahora, acompáñame a Isaías. Vamos a Isaías los dos, José. Amén. Vamos para allá, sí. 28. Vamos a Isaías capítulo 28, hablando del anticristo. Amén. Isaías 28, amén. Versículo 14 en adelante. Isaías capítulo 28, amén. Versículo 14 en adelante, hablando con relación a lo que ha dicho el hermano en San Juan capítulo 5, versículo 43. Todo es conforme a lo que la palabra de Dios dice. Amén. Dice la Biblia en Isaías capítulo 28, versículo 14 en adelante. Dice: por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra del Señor. Dice: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hablando su pueblo Israel, e hicimos convenio con el Seol, con el infierno. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y la falsedad,
nos esconderemos. Amén. Este pacto, amén, que hace Israel con el anticristo estaba basado en mentira y en falsedad. Amén. Y en el repartimiento de la tierra por heredad. Amén, cuando el anticristo confirma el pacto, es cuando se confirma la rotura del pacto sempiterno. O sea, que van a quebrantar, dice Isaías, el pacto sempiterno. Y por esta causa, la maldición consumió la tierra. Esto también es otro estudio más adelante. Amén. Todo con la escatología. Entonces dice el versículo 15 del capítulo 28 de Isaías: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, hablando Dios a Israel, amén, que le van a recibir como su Mesías. Amén. Dice San Juan 5:43, dice, e hicimos convenio con el Señor, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, o sea, en el anticristo, y en la falsedad nos esconderemos. Ahora me voy al versículo 18, y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Señor no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Quiere decir que a la mitad de los 7 años es anulado el pacto que hacen los judíos con el anticristo. ¿Por qué? Porque a la mitad de los 7 años comienza Dios a trabajar con su pueblo Israel. Y el pacto que tenían hecho firme con el anticristo, amén, se va a desvanecer a la mitad de los 7 años. Es cuando se dan cuenta los judíos que ese no era el Mesías. Amén. Que no era el Mesías esperado, amén, y que lo habían tenido engañados a los judíos, amén, los primeros 3 años y medio. Y ahí es cuando ya ellos recibieron el testimonio, amén, los judíos, de los 2 testigos, amén, porque los 2 testigos vienen con un propósito, de traer un testimonio a Israel, amén, exclusivamente a Israel. Hemos escuchado, José, hermano, que los dos testigos también van a predicar el Evangelio a toda la nación del mundo, a todas las naciones del mundo, pero la Biblia a mí me dice que no, porque ellos van a atormentar a todos los moradores de la tierra. Vamos, Apocalipsis, José, 11:10, léemelo. 11:10. Para que pueda ver ahí la audiencia. Dice, y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos, y se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se maravillarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Amén. Dice que estos 2 testigos, que eran los 2 profetas, habían atormentado a los moradores ¿de qué? De la tierra. Entonces tenemos otra contradicción. Si estos 2 testigos van a predicar el Evangelio también, que no van a predicar el Evangelio, no, van a traer un testimonio que lo vamos a estar explicando. Estamos en el versículo 1 todavía explicándolo. Van a traer un testimonio, y es a Israel. Es para que el velo pueda caerse. Y esa es la casa de Israel. La salvación en la gran tribulación es para Israel. Amén. No hay ningún texto a mí que me hable que después del arrebatamiento tengo yo oportunidad de salvación. Es ahora, en la gracia. Amén. Claro, es ahora. Tenemos la palabra de las 10 vírgenes. Amén. Hemos visto el poder de engaño que Dios va a enviar. Hermano, todo está a mano por la palabra del Señor. Hay un ángel que también va a predicar el Evangelio en Apocalipsis 14:6. Pero ese ángel lo predica para testimonio. Lo hemos estado también predicando, hermano, en estudios, hermano, anteriores, hermano. Entonces, lo que la iglesia ahora mismo predica es para salvación. Ahora la iglesia tiene la encomienda de predicar a todas las naciones. Y el que respalda el Evangelio ahora es el Espíritu Santo. Ahora, en la gracia. Amén. Amén. Pues seguimos, José, hermano, ahora con el versículo 2. Entonces, estamos viendo aquí ya la primera parte, en el versículo 1 del capítulo 11, la primera parte cuando ve Juan adoración en el tercer templo, amén, y ve gente adorando a él, que es su pueblo Israel. Ahora, el versículo 2. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 veces. Bien. Entonces, ahora los últimos 3 años y medio, la primera parte, amén, de los 7 años, es cuando se comienza la construcción del tercer templo, ¿verdad? La adoración, los sacrificios, y les tiene engañados el anticristo a ellos, amén, los primeros 3 años y medio. Pero la segunda parte, los últimos 3 años y medio, le dicen a Juan en el versículo 2, amén, dice, pero el patio que está fuera no lo midas, porque se han entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa, ¿cuánto? 42 meses. O sea, la última parte, amén, los últimos 3 años y medio, los gentiles van a pisotear Jerusalén, que va con Daniel 11:31. Va de la mano, amén. Se levantarán de su parte tropas que van a profanar el santuario. Lo mismo que Apocalipsis 11:1 y 2. Amén. Gloria a Dios. Es la misma visión, pero en diferentes tiempos. A Daniel se la dan antes que a Juan. Amén. Pero habla
de lo mismo. O sea que Daniel es un profeta apocalíptico. Lo que pasa es que no podemos contradecir la Biblia, hermano. Porque hoy vemos, hermano, que uno predica hoy una cosa, otro otra, otro otra. Pero al final, hermano, la iglesia sale confundida, amén. Es lo que estamos viendo, hermano. Uno diciendo una cosa. Pero tenemos que poner, hermano, la esperanza y la mirada en el Señor, hermano. Amén. Lo que te estemos predicando aquí, hermano, por los estudios bíblicos, tienes que pasarlo por la palabra del Señor, amén. Así es. Gloria a Dios. Y tenemos también una cosa, el cristiano tiene que tener presente que el cristiano tiene una cosa que es lo más seguro que él tiene, se llama la palabra de Dios. Del Señor. No es el hombre, no es nada en este mundo, sino la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahí en primera de Es así. segunda de Pedro. Amén. Teléfono a llamar 611, teléfono a contactar 611 71 40 53. Amén. Para Vía poderte, WhatsApp. amén, vía WhatsApp, para ponerte en contacto conmigo y con el servidor, para poderte esclarecer, traerte luz en cuanto a lo que no puedas conocer bien, hermano. Amén. Amén, siempre y cuando con el respeto, amén, ¿verdad? Sin contender, no, él y yo no tenemos la costumbre de contender, amén. No. Yo solamente voy a recibir los WhatsApp, amén, que yo vea que no me va a llevar a mí a contender, amén. No podemos contender, amén, por la palabra, para podernos ayudar y para poderte suplir tu necesidad, amén. Alguna preguntita que no entiendas, amén, de la palabra del Señor, amén, por vía WhatsApp, te puedes poner en contacto, amén, con nosotros. 611, amén, 71 40 53. Es el teléfono Amén. a poder contactar, amén, por vía WhatsApp. Seguimos leyendo, amén, en el versículo 3, José, Amén. amén, en el capítulo 11, Sí. versículo 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Amén. Entonces, estos dos testigos, ¿cuánto van a profetizar? 1260, que son 3 años y medio, que es la primera parte. Los últimos 7 años lo tenemos que dividir en dos partes. La primera parte, 3 años y medio, que es cuando vienen estos dos testigos, amén, que son los dos olivos, amén, los dos ungidos que están en pie del Dios de la tierra, que habla también Zacarías 4, amén, Amén, que amén. son estos dos mismos olivos, amén. Entonces, vamos a estar viendo la identidad de estos dos testigos. Ya vemos que por la palabra del Señor, las señales que hacen referencia a Elías y a Moisés. Pero uno dicen que es Enoc, porque Enoc no vio muerte. Pero si te das cuenta, ¿cuántas veces murió Dorcas? Lázaro, amén. Gloria a Dios. Y mucha gente en la Biblia que milagrosamente el Señor los levantó, amén, de la tumba y volvieron a morir. Dice Hebreos 9:27 que está establecido al hombre que muera una vez y después de todo el juicio. Eso está refiriéndose ya cuando ya el hombre definitivamente parta de la tierra. Me explico. Si yo muero, Dios me guarde, ¿verdad? Definitivamente. Mi alma, si murió salva, se va con el Señor. Pues después de mi muerte viene el juicio, pero a su tiempo. En el día del arrebatamiento, cuando ya el Señor, ¿verdad?, los muertos en Cristo resucitan, la iglesia está formada, yo ya partí con el Señor, pues el juicio comienza por la casa de Dios. Primera de Pedro 4, 17 y 18. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Primera de Timoteo 3, 15 y 16. Entonces, el juicio comienza por la iglesia del Señor. Después, con el pueblo de Israel en su venida. Y después de los 1000 años, termina el juicio de Dios por los muertos, que estaban ¿dónde? En el infierno. Entonces, quiere decir que Hebreos 9, 27 y 28, amén, cuando dice que está establecido al hombre que muera una vez y después de otro juicio, es cuando el hombre parta definitivamente de esta tierra. Entonces, si usamos esa regla universal, ¿verdad? Y luego también tenemos que tomar una cosa. ¿Vendrán los mismos cuerpos de los dos testigos cuando estaban aquí en la tierra? Los mismos dos cuerpos, amén. Tenemos también que ver eso por la palabra del Señor. El físico, el mismo físico que los dos testigos tenían. Si ahora ponte que sean Elías y Moisés, el mismo cuerpo que ellos tenían del antaño, vendrá el mismo cuerpo. La respuesta la encontramos en la palabra del Señor. Vamos a Malaquías, José 4, 5, Amén. amén. Malaquías, y yo voy a buscar Mateo, amén, 11 en adelante. Así es. Malaquías 4, 5, amén. Amén. Para que pueda estar la audiencia gozándose si vendrán los dos mismos testigos con el mismo cuerpo. O sea, los testigos son dos testigos, amén, que la identidad la vamos a poder ahora mismo ya estar explicando por la palabra del Señor según vayamos avanzando el estudio, amén. Amén. Malaquías 4, 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. ¡Wow! Pero Malaquías
cuando dice Malaquías que aquí Dios envió el profeta Elías, antes que venga grande, el día grande de Jehová, ¿qué profeta Elías está refiriendo ahí? Porque Elías ya, el profeta, fue llevado ya al cielo ya. Antes de eso. Porque Elías es mucho antes que Malaquías. Dice, he aquí Dios envió el profeta Elías. Dice que él restaurará todas las cosas. ¿Qué profeta se refiere a Malaquías? ¿Quieres verlo? Acompáñame a Mateo 11, 11 en adelante. Mateo 11, 11 en adelante. Dice la Biblia, Mateo 11, 11 en adelante. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, amén, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron a Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, el profeta Elías, que habla Malaquías 4:5, que yo lo enviaré, se hacía referencia a Juan el Bautista. Ahora acompáñame a Lucas, José 1, 17. Léemelo, José. Lucas 1, 17. Y yo me voy a Mateo 20, 17. Lucas 1, 17. E irá delante de él con el espíritu en el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén, gloria a Dios. Dice la Biblia, e irá delante de él con el espíritu y el poder de ¿qué? De Elías. O sea, que el poder, el espíritu de Elías iba a estar sobre Juan el Bautista. Quiere decir, se le llamaba a Juan el Bautista, amén, el profeta Elías. Amén. No era el profeta Elías, sino que el espíritu y el poder de Elías estaría sobre Juan el Bautista, y Juan el Bautista es conocido como el profeta Elías. Entonces, aquí vemos ya una aportación. Estarán los dos espíritus de los testigos sobre dos hombres de carne y hueso. Amén. Wow, tremendo. Ya, el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías. Amén. Sobre dos personas. Sobre dos personas. Dice Mateo, así es, José, capítulo 17, versículo 10 en adelante. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero, hablando de Juan el Bautista, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, hablando de Elías primero, ¿vale? Y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista, que es conocido en la Biblia, Malaquías 4:5, ¿verdad? Y Mateo 11:11 en adelante, y Mateo capítulo 17 del 10 en adelante, es conocido Juan el Bautista como el profeta Elías, porque el espíritu y el poder de Elías estaría sobre Juan, que el Bautista, sí, para hacer volver el corazón de los rebeldes a la prudencia, para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los espíritus de los dos testigos estarán sobre estos dos hombres que vengan a profetizar, siendo dos mismamente testigos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 11. Esto está a mano, interesante, gloria a Dios. Mi alma te glorifica, Señor. Teléfono a contactar 611, amén, 71 40 53. Sí, gloria a Dios. Algo, hermano. Aquí dice en Mateo 17, 3 y 4. Amén. Aquí vemos que la palabra, hermano, nos habla aquí claro. Amén. Dice, aquí, en la transfiguración. Sí, la transfiguración. Dice, he aquí, le apareció Moisés y Elías. Amén. Hablando. La palabra en la visión. Aquí no está hablando de una visión. Claro, tenemos que entender que Enoc, es que Enoc, por mucho que yo le quiera meter a Enoc, es que no encaja en el perfil. ¿Por qué? Porque cuando vengan los dos testigos, viene a tener un testimonio. Y el testimonio es de Jesucristo. Amén. Pero lo vamos a aplicar por la palabra. Amén. El testimonio que traen es el de Jesucristo. Con el propósito que el velo de Moisés caiga. Aquí se le dio la ley. ¿A Enoc o a Moisés? A Moisés. Entonces, la salvación y la tribulación, ¿para quién es? Para Israel. Y los judíos lo que conocen es lo que ya Moisés les testificó de quién? De Jesucristo. Amén. Entonces, podemos tener un poquito ya más de claridad. Amén. Las señales respaldan tanto a Elías como a Moisés. Amén. Vemos ya por la palabra del Señor, como Dios dice, amén, y le llamaban a Juan el Bautista el Elías
que habría de venir. Amén. No era el profeta Elías, sino que el espíritu y el poder de Elías estaría sobre Juan el Bautista. Pues los espíritus de estos dos testigos estarán sobre estos dos hombres de carne y hueso. Amén. Lo Así mismo. es. Lo mismo. Amén. Así es. Lo mismo. Y también tengo una cosa también que aportar. Dice San Juan 3:13, que nadie subió jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si entonces cuando Cristo, amén, en San Juan 3:13, que nadie subió jamás al cielo, sino que está en el cielo el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Entonces la pregunta es, ¿cómo que no y cómo que Elías fueron llevados al cielo? Y el Señor no es mentiroso, el Señor está hablando claro ahí en la palabra. Gloria a Dios. ¿A quién fue el que Esas son descendió? preguntas. Es el que va a subirlo. Amén. San Juan 3:13 dice que nadie subió al cielo. Lee la Biblia. Pero sin embargo fue llevado en 2 de Reyes 2:11 Elías al cielo en un torbellino. Entonces, si nadie subió al cielo, ¿cómo es que el Señor que dijo que nadie subió al cielo? Son preguntas a responder, amén. 6, 11, 71, 40, 53 para responder tu Amén. necesidad, hermana. Así es, Y hermano, hermano. estamos ahí en Apocalipsis. Gózate, hermano, con este Gloria a tiempo, Dios. está bueno. Vamos a Apocalipsis 11, amén. Vemos que ellos van a profetizar vestidos de cilicio, que es color negro, amén. Amén, así es. Van a estar profetizando, amén, dando un testimonio los primeros 3 años y medio, amén. Vamos al versículo 4, José. Leo yo, ¿vale? Leo yo. Sí, leo. Leo, ¿vale? Dice, estos testigos son los dos olivos, lo mismo que Zacarías, capítulo 4, amén, del 3 al 14, que son los mismos dos olivos, los dos ungidos, amén, que están en pie delante del Dios de la tierra, amén. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros, que dice que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerlos daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que nos lleva en los días de su profecía. Uno es, amén, Elías el profeta. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estoy viendo nada más que las señales que identifican a los testigos, ¿vale? Seguimos con el versículo 7. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, ¿ha visto el testimonio? Amén. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces estos dos testigos no vienen con un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Dice San Lucas capítulo 20, versículo 35 al 36, que los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan ya en casamiento, y no pueden ya más morir. Son iguales a los ángeles. Entonces, si los dos testigos vienen con un cuerpo glorificado y mueren, la Biblia lo contradice. Entonces lo que la Biblia enseña, que vienen con un cuerpo de carne y de hueso. O sea, que los espíritus, ¿verdad?, de los dos olivos, de los dos candeleros, amén, que son los dos ungidos, estarán sobre estos dos testigos. Amén. Como estuvo el poder y el espíritu de Elías sobre Juan el Bautista. Justamente. Lo mismo, amén. Lo mismo. Bien, dice la Biblia que cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y el abismo es una prisión para demonios, amén. La bestia va a subir a la mitad de los 7 años, amén. Justamente ya aquí terminan el testimonio, amén, dando un testimonio por los primeros 3 años y medio. Pues cuando terminen, a la mitad de los 7 años, la bestia sube del abismo, amén. Vamos a Apocalipsis 13, José. 13. Apocalipsis 13. Leo, ¿vale? Leo yo. 13.1, ¿vale? Para adelantar. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemio. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Esta bestia Juan la ve subir del mar, pero viene del mismo abismo. José, capítulo 17, versículo 8. A ver. Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8. Dice, la bestia que ha visto era y no es, y será. Y será. Sigue. Y no es. Perdón, está. a ver, la bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Y está para subir del abismo. Amén. Dice Apocalipsis, capítulo 17, versículo 8, y está
para subir del abismo. ¿Y cuándo sube del abismo? A la mitad de los 7 años. Amén. Cuando termine el testimonio, los 2 testigos, la bestia sube del abismo. O sea, la bestia es un demonio, ¿verdad? Lo sueltan. Y la bestia se va a introducir en el hombre de pecado, que es el anticristo. Amén. Y ahí es cuando, verá, reviven, ¿verdad?, una de las cabezas y dicen, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra él? Y ahí es justamente cuando el anticristo, a la mitad de los 7 años, es cuando él recibe la autoridad para actuar. Apocalipsis 13, 5. Dice la Biblia, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, los últimos 3 años y medio, el anticristo recibe la autoridad para actuar. Quiere decir, ¿verdad?, que los primeros 3 años y medio, aunque el anticristo estaba ya manifiesto en la tierra, no recibió la autoridad para actuar. ¿Cuándo la recibió? A la mitad de los 7 años. Amén. Venga, los últimos 3 años y medio, él recibe la autoridad para actuar. Dice Juan que vio una de sus cabezas como herida de muerte. Quiere decir que al anticristo, amén, el anticristo, amén, van a darle una herida de muerte, va a morir, pero la bestia lo va a revivir. Amén. Lo va a revivir. Amén. Y ahí es cuando ya va a mandar a todos los moradores de la tierra que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Según Apocalipsis capítulo 13, amén, del 15 en adelante. Amén. Y su número es número de hombre. Amén. Cuando Dios creó al hombre al 6.º día. Amén. El hombre elevado al Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. O sea, el mismo diablo, la bestia que es el anticristo y el falso profeta. Una trinidad diabólica. Son más estudios que también tenemos para poder compartir con todos los hermanos. Así que estamos ahora en el versículo 8. Vamos a entrar, José, en el 8. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Los cadáveres de los 2 testigos estarán en la plaza de Roma, de la gran ciudad, de la grande ciudad, que en sentido espiritual, bien, está comparando espiritualmente las abominaciones, 1, de Sodoma con las de Roma. 2, está comparando la opresión de Egipto y la esclavitud con Roma. ¿Verdad? ¿Y quién quitó la vida al Señor? Fue Roma. El Señor no murió ni en la plaza de Roma, ni tampoco en la plaza de Jerusalén. Donde murió el Señor, ¿dónde es? En el Gólgota, en el lugar llamado la Calavera, fuera de Jerusalén. Ahí donde el Señor le crucificaron. Lo que está aquí hablando, la palabra del Señor, espiritualmente hablando, para que me puedas entender quién quitó la vida, ¿verdad?, al Señor, fue Roma. Está comparando al antiguo imperio romano, ¿verdad?, sus abominaciones con la de Sodoma y la opresión de Roma con la de Egipto. Amén. Y quien quitó la vida, ¿verdad?, al Señor fue Roma, ¿verdad? Fue Roma, espiritualmente. Pero los cadáveres de los 2 testigos, ¿dónde estarán? Tendidos en el Vaticano. Amén. En Roma, en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual, esto es algo comparativo espiritualmente. O sea, está comparando las abominaciones de Sodoma con las del antiguo imperio romano. Y está comparando el antiguo imperio, ¿verdad?, de Egipto, ¿verdad?, un imperio cruel, ¿verdad?, un imperio opresor, como lo fue también Roma. Amén. Y quien quitó la vida al Señor fue Roma. ¿Y dónde le crucificaron? En el lugar llamado la Calavera, en el monte Gólgota. Amén. En el Gólgota. Amén. Fuera de Jerusalén. Amén. Dice que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Pero si te pones a escudriñar la palabra del Señor, el Señor no fue crucificado ni en la plaza de Roma, ni tampoco en la de Jerusalén, sino en el Gólgota. O sea, esto tiene también que ver también con lo espiritual. Está comparando, ¿verdad?, las abominaciones de Sodoma, ¿verdad?, y la opresión de Egipto con Roma. Y el que quitó la vida al Señor fue Roma. Amén. Amén. ¿Tienes algo que aportar? Sí, ¿algo que poner? Sí, lo que nos está dando a entender la palabra, que cuando se habla aquí de la gran ciudad de Roma, nos está dando una característica para que nosotros sepamos, amén, de la ciudad que se está hablando, que es Roma. Amén. Porque Roma es donde está, esa gran ciudad es donde está una gran plaza. Amén. También en Jerusalén hay una plaza, pero está dando una característica
Amén. Dice espiritualmente donde el Señor fue crucificado, pero como dijo el hermano Dani, que el Señor no fue crucificado ni en ninguna plaza, sino fue en el Gólgota. En el Gólgota. Amén. Fue En por ese Roma. monte. Por Roma. En ese monte, y fue por Roma. O sea, Por Roma. dando la característica de que el Señor fue crucificado, donde fue el Señor crucificado, nos está diciendo que fue Roma quien lo mató. Amén. Amén. Esa es la característica que está dando. Y le crucificó. Para que sepamos que la gran ciudad que está hablando ahí es Roma. Roma. Amén. Está comparando, amén, ¿verdad? Ese antiguo imperio, ¿verdad? Con las abominaciones de Sodoma, ¿verdad? Y la prisión de Egipto, Amén. simplemente, amén. Amén. Entonces, seguimos, amén, en el 9 y 10. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y uno de los profetas, amén, es conocido como Elías, y otro como, ¿verdad?, Moisés. Entonces los moradores más bien se van a regocijar, porque estos dos testigos, estos dos profetas, habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, el testimonio no estaba gustando. Entonces, si es salvación de parte de los dos testigos, esto contradice la Biblia. La pregunta, Amén. Dani. ¿Van a predicar esos dos testigos? No, van a traer un testimonio, únicamente. Pero es que sorprendentemente, pues, hay enseñanza por ahí de que sí, que van a predicar esos dos testigos. Eso no cuadra con la palabra, no encaja porque... Eso no es correcto. Hermano, si ellos, dice que no se regocijan con ellos, cuando, si le han traído un testimonio, o sea, el evangelio para salvarse, ¿cómo es que ellos se regocijan porque a ellos lo matan? Claro. Se regocijan porque ellos se habían atormentado. Lo habían atormentado. Los habían atormentado. Entonces, vemos que los dos testigos, José, en ninguna parte de la palabra nos enseñan que van a predicar el evangelio. Y esto ha sido distorsionado, amén, en muchísimos lugares. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, con las falsas enseñanzas, ¿eh? Amén, así es. Amén. Yo soy de los que pienso, ¿verdad?, que si no sé algo, no lo predico. Claro. Si no sé algo con claridad, no lo predico. Porque lo que va a hacer es confundir al pueblo del Señor. Si no estoy empapado de algo, o no sé algo con claridad, como el hermano, no lo predicamos. Amén. Porque vamos a confundir al pueblo del Señor. Amén. Bien, ahora vamos a ir a 2 de Corintios, José, capítulo 3. Amén. Versículo, amén, del 13, ¿vale? En adelante. 2 de Corintios, capítulo 3, del 13 al 17. Dice la Biblia, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, Amén. para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que iba a ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se endureció, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto hablando de Israel, les queda el mismo velo, no descubierto, o sea, no quitado, el cual por Cristo, por Jesús, es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. O sea que hasta el día de hoy, cuando leen lo que es el Antiguo Testamento, lo que es la ley de Moisés, el velo está puesto en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice la Biblia, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, acompáñame ahora a Romanos capítulo 11 para traer un poquito de claridad en cuanto a lo que estamos hablando de los dos testigos. Romanos 11, 25 y 26. Dice el apóstol Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego dice el 26, y luego todo Israel será salvo. Amén. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Esto ya ocurre ya después del arrebatamiento. O sea, cuando entre la plenitud de los gentiles en el arrebatamiento, después ya Dios trata con Israel. Lo dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 11, versículo 1, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 1, capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ahora me voy al versículo, amén, 14, amén, 13 y 14. Dice Romanos 11, 13 y 14, amén. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Dice, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Y me voy a dar al 12, para que puedas entender el contexto.
Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, dice Pablo, ¿cuánto no más su plena restauración? O sea, que el Señor a día de hoy a su pueblo Israel no lo ha desechado, sino que Israel tiene, amén, un tiempo, amén, para Dios tratar con Israel por medio de los dos testigos. Y el propósito de los dos testigos es que el velo de Moisés caiga. Entonces, si el velo de Moisés va a caer, es porque ellos conocen el testimonio. Amén. Amén, porque para ellos venir a dar un testimonio, tienen que saber de lo que van a hablar. Amén. O sea, que los dos testigos van a dar un testimonio de algo que ya se les testificó. Amén. A ellos. O sea, algo que ellos conocen. Que ellos ya conocían, amén, y conocen, amén, que era el antiguo pacto, amén, y les queda el mismo velo, el cual por Cristo es quitado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando vengan los dos testigos, amén, vienen trayendo un testimonio a la nación de Israel. ¿Por qué vienen dos testigos y no la iglesia? Porque hemos leído en Romanos 11:28 que en cuanto al evangelio, los judíos son enemigos. Entonces, si yo voy ahora mismo a Israel a predicar el evangelio, no lo reciben. Pablo dice que son enemigos, no reciben el evangelio los judíos. Entonces, el trato de Dios con la nación de Israel en la tribulación va a ser por el medio del testimonio que ya han traído los dos testigos. ¿Qué es el cual? El de Jesucristo. Amén. Vete conmigo, amén. Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Teléfono a llamar 611 71 40 53. 611, amén, 71 40 53, supliendo tu necesidad. Apocalipsis 24, dice la Biblia, la palabra del Señor. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. O sea, hasta aquí lo dejo. Amén. Los decapitados, los habían decapitado por causa del testimonio de Jesús. Y estamos explicando por la palabra del Señor que los dos testigos vienen a traer un testimonio a la nación de Israel. Entonces, los decapitados, por antonomasia, son judíos. Porque dice la Biblia, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar. Y los que reciben facultad de juzgar son los 12 apóstoles a quienes el Señor les dio la facultad de juzgar a su pueblo Israel. Mateo, amén, 19, 28, amén. Amén. Y Lucas 22, amén, 30. Gloria a Dios. Entonces, para que me podáis entender, el propósito de los dos testigos, amén, es que el velo caiga. Sí. Entonces los dos testigos, si vemos la identidad de ellos dos por la palabra del Señor, no nos queda la menor duda que son Elías y son Moisés. En el monte de la transfiguración, en el capítulo 17 de Mateo, salen Elías y Moisés. Enoc no profetiza nada del Señor. Amén, así es. Amén. Amén, así es. Entonces, Dani, mira, sabemos que el pueblo de Israel se rige por una ley. Amén, por una ley. Por una ley. Y entonces en la ley... Una ley de justicia y por obras. En la ley está escrito claramente, hermano, de Deuteronomio 19, amén. Dice el 15, dice, no tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguna ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa como delito. Solo por el testimonio de 2 o de 3 testigos se manifestará, se mantendrá la acusación. O sea que el testimonio de 2. El testimonio de 2, ¿no? O sea, vienen 2 porque el testimonio y la ley es verdadero. Dice San Juan capítulo 8, y confirmo que dice el hermano San Juan capítulo 8, José, versículo 17. Dice, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Por eso vienen 2 testigos, todo con relación a la ley. Ya vemos la claridad en cuanto a la palabra, empezamos ya a sacar de mano ya las conclusiones. Enoc, el pobre, no da las cualidades de ser testigo. Por antonomasia, Enoc, yo lo descarto. Porque Enoc fue traspuesto, sí, pero no tiene nada que ver Enoc con la ley. Enoc es antes de la ley. Los judíos conocen la ley de Moisés, porque el que escribió, verdad, del Señor, no fue Enoc, fue Moisés. Amén. Amén. Vamos a verlo en San Juan, capítulo 5, amén. San Juan, capítulo 5, amén. Versículo, amén, gloria a Dios, amén. Sí. 5, 40... 47, 43, 47. Sí. Del 43, 47. Bueno, sí, San Juan 5, 46. Dice, 46, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí,
porque de mí escribió él. O sea, vemos otro texto bíblico en San Juan 5:46 que Moisés escribió del Señor. O sea, Amén, ya se le dio un testimonio a Israel, ¿verdad? Claro. ¿A quién se le dio la ley? A Moisés. Entonces, las señales, amén, describen claramente que son Elías y Moisés. Amén, Son los únicos dos profetas que pueden hacer esas señales. Sí. Amén. Y ellos tienen el propósito que caiga el velo. ¿Cuál es? El velo de Moisés. No puede ser Enoc, porque si viene Enoc, ¿qué velo va a caer? No tiene sentido eso. Amén. Amén. Y todo eso, hermano, es por no escudriñar la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor lo enseña, como dice José, ¿no? En la ley. Así Que el es. testimonio es válido de dos hombres. Amén. Amén. Que es verdadero. Amén. Por eso tienen que venir dos testigos, porque está escrito en su ley. Amén. Así es. Ellos vienen a testificarles algo que ya se les testificó a ellos, para que puedan ver que ellos rechazaron al Mesías y que el que habían recibido no era el Mesías, amén, y que el verdadero Mesías era el que ellos habían rechazado. Y al ver ellos que el sacrificio lo quitó el anticristo, se dan cuenta por el testimonio que no era el Mesías. Amén. Y ahí es cuando ya se convierten al Señor, y ahí es cuando ya el velo cae, porque los testigos vienen con el propósito de decirle, mira, nosotros ya vinimos, la ley y los profetas dan testimonio de Jesucristo. Vino el Señor, o fuisteis tras una ley de justicia por obras. Amén. No le recibisteis. Vino otro en su propio nombre, a ese habéis recibido, al anticristo, porque están dando el testimonio cuando ya estaba en la tierra el anticristo. Amén. Los testigos vienen con el propósito de hacerles saber a la nación de Israel que el que estaba presente con ellos no era Jesucristo. Amén, que estaban siendo engañados, para que cuando quitasen el continuo sacrificio se diesen cuenta que ese no era el Mesías, que el verdadero Mesías ya vino y no le recibieron. Y ahí es cuando el velo de Moisés va a caer, y ahí es cuando reciben el testimonio de Jesucristo y son otra vez justificados, no por las obras ahora, porque no pueden ser justificados, sino por la fe en Jesucristo. Amén. Yo te voy a colaborar. Gloria a Dios. Te voy a colaborar eso, Dani. Con Gloria a Dios. Amén. Amén. De Lucas 4, del 17 al 21. Amén. Te voy a colaborar eso. Amén. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Amén. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, Amén. a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó, aquí viene lo importante. Amén. Dice, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. ¿Ha visto? Gloria a Dios. ¿Quién da testimonio? Amén. La palabra. La palabra. Y él también está dando testimonio de que él iba a venir. Y Amén. está confirmando eso, Amén. de que él venía. Amén. Amén. Y Gloria a Dios. como dice también en San Juan 5:43, que dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibí. Pero Si entrado. otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Ahí Hablando del anticristo. Exactamente, a ese que van a recibir ellos, al anticristo. Entonces, ellos vienen con el propósito, amén, de dejarles ver que el que han recibido no es el Mesías y el que no recibieron, amén, era el Mesías. Entonces, el testimonio habla de Jesús y ahí es cuando realmente se dan cuenta que no era el Mesías recibido y ya es cuando empiezan a escapar. Ven la abominación, ven acá, este no es el Mesías, ha puesto aquí la abominación, ha quitado el sacrificio y lo está persiguiendo. Y ahí se dan cuenta que el testimonio de los testigos era verdadero. Amén. Ahí ya es cuando ya el velo cae y se convierten por medio del testimonio, porque el trato de Dios con Israel en la tribulación es por medio de un testimonio. ¿Por qué? Porque el evangelio no lo reciben. Así es. Gloria a Dios, amén. Así es. Así es. Iglesia del Señor, el Gloria teléfono a Dios. a llamar 611 71 40 53. A ponerte en contacto, amén, conmigo y con este servidor, Amén. para poder, amén, traer claridad a tu vida, amén, y para suplir tu necesidad. Teléfono a Amén. llamar 611 71 40 53. Amén. Gloria Gloria a Dios. ¿Tienes alguna preguntita, alguna aportación? Está bien, hermano, está bien. Sí, Entonces, José, vamos a hacer un poquito un resumen Amén. de los 144.000. Hemos visto por la palabra del Señor que son los primeros frutos que salen de la gran tribulación, amén, Amén. como primicias de la siega que se da en la venida. Que los judíos no reciben el evangelio, Romanos 11:28, que son enemigos. Entonces, mira, tú te vas ahora mismo a Israel a predicar el evangelio y tienes problemas.
porque no reciben el Evangelio, porque son enemigos del Evangelio. Ahora mismo Dios puede tocar a un judío, sí. Y viene a Cristo, y ya en Cristo no hay judío ni griego. Somos la iglesia del Señor, somos una nueva creación y somos su iglesia, su cuerpo. Amén, pero el pueblo de Israel, que hasta el día de hoy, cuando se lee el antiguo pacto, la ley, amén, lo que es la Torá, les queda el mismo velo, el cual por escrito es quitado. Pero entonces, ¿qué pasa? Israel tiene que entrar en un trato de parte de Dios, porque están endurecidos hasta el día de hoy. Pues son los dos testigos, los dos olivos, y son dos ungidos de parte de Dios. Y viene a traer un testimonio. Oye, mira, este no es el Mesías. Ya vino el Mesías, que era Jesucristo, y no le recibisteis. Entonces, al que habían recibido, no era el Mesías, se dan cuenta que ponen la abominación, quita el sacrificio, los empiezan a perseguir y se dan cuenta que el verdadero Mesías no le recibieron, y ahí es cuando el velo cae. Amén, gloria a Dios. Y ahí es cuando ya, hermano, gloria a Dios, hermano, son restaurados. Amén. Amén. Las ramas del olivo que fueron desgajados, las ramas naturales que son ellos, son injertados en su propio olivo. Amén, así es. Gloria a Dios. Hermano, si está todo en la palabra del Señor, José. Amén. Está todo en la Biblia, José. Amén. Todo está en la palabra del Señor. El problema, iglesia, y con todo el amor lo digo, que no sacamos una hora para escudriñar la palabra. Amén, Es que no sacamos el tiempo necesario para escudriñar todo lo que nos predican. Hermano, le decimos que amén. No, hermano, tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Yo soy el primero, amén, que me gustaría que en la gran tribulación haya salvación, pero es que no lo hay. Es que no lo hay, hermano. La palabra de las 10 vírgenes, se cierra la puerta. Hermano, en el diluvio de Noé, ¿quién cerró la puerta? Fue el Señor. Vino el diluvio y se llevó a todos. Entonces, ahora el trato con el ser humano es por gracia, no es por obra. Pero en la gran tribulación, dejarse cortar el cuello es una obra. Y ya no es por gracia. ¿En qué quedamos? ¿O es por gracia o por obra? Es que es Israel, por el medio del testimonio de los dos testigos. Así es. José, amén. El ángel sale a predicar para testimonio, Mateo 24, 14, amén. Amén. Ese mensaje se predica en la tribulación para testimonio, para que le den gloria al Señor. Amén. 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 La multitud de Apocalipsis, amén, del capítulo 7, del 9 al 17, ahí hay dos grupos diferentes. Amén. Los decapitados de Apocalipsis 24 son judíos, por la palabra. Los que cantan el cántico de Moisés son los judíos. Amén. Amén, gloria a Dios. Así es. Todo es por la palabra del Señor, iglesia. Amén. Así Gloria es, a Dios. así es. Oye, ¿tienes algo que aportar? ¿Algo que Sí, decir? vamos a hacer una cronología, amén, Amén. De los eventos, ¿verdad? Después Gloria a que la Dios. iglesia se vaya de aquí, ¿verdad? Sea Amén. sacada. Bien, la iglesia sacada de aquí, se manifiesta el anticristo, ¿verdad? Manifestándose el anticristo también se manifiestan, lo que estamos hablando, de los dos testigos, se Amén. manifiestan. Justamente. Manifestándose también el anticristo, justamente, empieza lo que se llama la construcción de un templo, porque si no hay templo no puede haber sacrificio. Es correcto. Amén. Entonces, Amén. se construye el templo en 7 meses y 10 días. Amén. Luego que Amén. se construye el templo, comienzan unos sacrificios, unos continuos sacrificios. Esos continuos sacrificios llegan, ¿verdad, Daniel? Hasta Amén. la mitad de la semana. Ahí Amén. lo corta A la mitad. el anticristo. Ahí es cuando la bestia sube del abismo, posee al hombre de pecado. Amén. El cual habla Pablo ahí en 2 Tesalonicenses. Amén. Dos en adelante. Amén. Posee la bestia al hombre de pecado. Y ahí es cuando verdaderamente le quita la careta. Amén. Y entonces empieza a perseguir al pueblo de Israel. Amén. Cuando Amén. empieza a perseguir al pueblo de Israel, amén, dentro de esa tribulación, de esa persecución, de esa angustia, Sí. amén, ahí hay un ángel que hemos estado hablando, un Sí. ángel que le dice a 4 ángeles, dejan los 4 puntos Detengan. cardinales, detengan esos juicios, Sí. no empiecen esos Para juicios sellar. todavía, porque hasta que no sellemos A los los siervos. 144,000, amén, que son para Dios y para el Para el Señor. Cordero, son primicias. Son primicias. Para Dios y Cordero. Amén. Lo van a sellar en la frente, amén, Dios con el Dios. nombre del Señor y con el nombre de su Padre. Amén. Es sellado. Amén. Esos 144,000. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Que lo sellan. ¿Para qué? Sabiendo que es una primicia. Amén. Conociendo, dando a Dios conocer de que va a haber que una siega mayor. Amén. Vamos a poner un ejemplo, Daniel. Cuando hay una cosecha, amén. Sí, un ejemplo. Hay una cosecha, siempre se maduran unos primeros frutos. Antes. Antes de que venga esa cosecha ya mayor, de que venga la recogida. Siempre. ¿Y qué nos da, qué da a anunciar esos primeros frutos? De que ya la cosecha va a empezar ya. De que ya se va a dar la cosecha mayor. Entonces, es lo que nos está dando a anunciar los 144,000, la cosecha que va a venir. O sea, la resurrección completa del pueblo de Israel. Amén. Ahí se cumple ya. ¿De dónde? A la venida del reino ya, al final ya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que nos Está claro. indican los Está claro. 144,000. Amén. Está claro ahí. Amén. Eso está.
Entonces, clarísimo, José. amén. Somos los primeros frutos que salen de la tribulación. No hay más que decir, ¿no? Yo creo que ya está ya explicado. Los testigos, pues los testigos también, el propósito de los testigos es ese, que se le caiga el velo, amén, al pueblo de Israel, que hasta ahora mismo ellos están con el velo puesto, el velo que era de Moisés, amén, porque a ellos que se les predica el evangelio, y si no lo reciben, ellos se pierden, amén. Amén, es correcto. Se pierden. Entonces, así, hermano, el trato de Dios con el hombre ahora mismo es por gracia. Es por gracia. Pero después del arrebatamiento, Romanos 11:26, ya es para Israel. Es para Israel. La última semana del profeta Daniel, escucha, es para Israel, no para la iglesia. Dice Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe. Amén. Hablando de la tribulación, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, no la iglesia, no las naciones, tu pueblo. Hablando Dios con relación a su pueblo Israel. Y Daniel pertenecía a la casa de Israel. Amén. O sea que la última semana de Daniel está profetizada para ellos, que es la angustia de Jacob. Jeremías 37, hermano, y Daniel 12:1. Amén. Ellos son los que van a ir en cautiverio. Amén. Ellos son los decapitados de Apocalipsis. Son todos ellos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así es, o sea que hemos hablado un poquito, amén, de lo que se llama los 144.000, amén, que son primicias, y no hemos entrado en lo que se llama un estudio muy profundo en cuanto a lo que se llama la ciega, amén, la ciega. Que la ciega, pues, el fin del siglo es la ciega tiene, y la ciega tiene unos segadores, y son los ángeles, amén. No, en otro estudio ya vamos a estar hablando de eso. Sí, lo dimos yo. Amén. Lo dimos también, creo que también un poquito avanzamos un poquito en el primer estudio, que la venida del Señor, ¿verdad? Es conocida como la ciega, sí. Pero la ciega, vemos que el Señor, ¿verdad? Va a enviar a los ángeles, que son, como dice José, los segadores, ¿no? Amén. Entonces, en el arrebatamiento el Señor toca la trompeta, pero en la venida envía a los ángeles. En lo que se llama la diferencia. Claro, entonces el fin del siglo era la ciega, ángeles, y ángeles, los segadores. Entonces, en la venida hay una ciega, pero antes de eso hay unos primeros que frutos, que son los 144.000, que no van a predicar el Evangelio por ningún lado de la Biblia, y los dos testigos que hemos visto claramente que son Moisés y Elías. Hermano y hermana, pues hasta aquí yo no tengo nada más que aportar, ya está claro. Está muy claro. Dicho, así que os voy a dejar con el hermano José, que se va a despedir, amén. Gloria a Dios. Así que, hermano, recuerden, suscríbanse, ¿verdad? Amén. Al canal. Y también que dejen sus comentarios, amén, también. En el WhatsApp. Sí, en el WhatsApp. En el teléfono. También, en el teléfono. Amén, si les gusta lo que se llama la escatología, amén, lo que se está predicando, amén, pues denle un me gusta, amén, para ayudar al canal, amén. Amén. Esto es para la gloria de Dios, hermano. Esto no es para la gloria nuestra ni de nadie. Esto es para la gloria de Dios. Suscriban. Estamos trayendo aquí estos estudios, trayendo luz, amén, a lo que es la iglesia del Señor. Amén. Para que la iglesia del Señor esté apercibida de lo que ha de Simplemente que se puedan suscribir ahí los hermanitos para que les puedan llegar los estudios. Y el teléfono a contactar, ¿vale? A contactar es 611 71 40 53. Amén. 611, amén, 71 40 53. Amén. Cualquier tipo de duda, por un mensaje vía WhatsApp, podemos responder, amén, tu inquietud, amén. Que Dios te bendiga, supliendo tu necesidad, y que Dios os guarde. Os dejo con el hermano José, que se va a estar despidiendo. Que Dios bendiga la iglesia del Señor. Muy bien. Bueno, hermanos, hermanas, pues ha sido un estudio de mucha importancia, de mucha edificación, amén, para aquellos que lo vayan a ver, que lo escuchen, amén, y que sean edificados por estos estudios, porque esto arroja luz a lo que se llama la iglesia del Señor, porque Pablo habla muy claro, dice en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? 4:18, dice, animaos los unos a los otros, amén, con estas palabras, amén, dice Pablo, amén. Entonces que tenemos que animarnos, amén, con estas palabras, lo que se llama el arrebatamiento, la venida de Cristo a la tierra, amén. Tenemos que animarnos, amén, y para que tengamos un amplio conocimiento, porque, vuelvo y repito, el pueblo sin conocimiento cae, amén. Hermano, te doy un consejo, escudriña la palabra, como dijo el Señor a los escribas y fariseos, que le dijo, escudriñad la palabra, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna, y ella da testimonio de mí. Amén. Hermano, escudriña la palabra y pídele al Señor que te dé iluminación de ella. Amén. Que te ilumine. Amén. Te damos las gracias, hermano. Nos vamos a despedir ya de este espacio. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide. Amén. Dice la palabra. Amén.
Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Amén.